Pero esta pelea no comenzó aquí. Vamos atrás. Comenzó aquí. La tragedia comenzó mucho antes, en las calles de Lagos, Nigeria, donde un equipo de los Vengadores, liderado por el Capitán América y conformado por Black Widow, Falcon y Wanda Maximoff, se infiltra en un mercado para detener a Brock Rumlow Crossbones, quien planea robar un arma biológica. La misión rápidamente se convierte en un caos de combate. El Capitán América se enfrenta cuerpo a cuerpo con Crossbones, mientras Falcon usa sus drones para vigilar el área y Black Widow lucha contra mercenarios en una intensa pelea en un edificio. Wanda, desde lejos, usa su telequinesis para proteger a sus compañeros. Cuando parece que la situación está controlada, Crossbones, derrotado y sin salida, activa un chaleco explosivo para llevarse al Capitán América con él. En un intento desesperado por salvar a Steve y minimizar los daños, Wanda usa su poder para contener la explosión y la lanza hacia arriba, pero el estallido impacta un edificio cercano, matando a varios civiles y trabajadores humanitarios de Wakanda. Steve y su equipo quedan en shock. La misión, que debía ser una victoria rápida, se ha convertido en una tragedia con consecuencias que lo superan. Esta tragedia no solo marca un antes y un después para Wanda, sino que también desata una crisis global que pondrá a los Vengadores en una encrucijada. Días después de la misión en Lagos, los Vengadores se reúnen en su base para enfrentar las repercusiones del incidente. Mientras las noticias estallan con imágenes de la explosión, el equipo observa en silencio cómo el mundo los señala como responsables. La situación empeora cuando el secretario de Estado, Thaddeus Ross, llega con un ultimátum: los acuerdos de Sokovia, un tratado firmado por más de 100 países que exige que los Vengadores operen bajo supervisión de la ONU. Steve Rogers, aún afectado por lo ocurrido, se muestra escéptico. No confía en que los gobiernos tengan siempre las mejores intenciones y teme que los héroes se conviertan en herramientas políticas. Tony Stark, en cambio, está a favor, sintiéndose responsable de los errores del pasado, especialmente por la muerte de un joven en Sokovia, cuya madre le entregó su foto como recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Mientras el equipo debate, Black Widow intenta mediar. No está convencida de los acuerdos, pero cree que es mejor negociar antes que ser obligados a aceptar condiciones aún peores. El grupo se divide en opiniones. Wanda, Falcon y Hawkeye apoyan a Steve. Vision y War Machine se inclinan por Tony. La fractura es inevitable, y lo que empieza como una diferencia de opiniones pronto se convertirá en un conflicto irreversible. En las sombras, un hombre misterioso sigue su propio plan. Se trata de Helmut Zemo, un exsoldado sokoviano con un objetivo desconocido. A través de contactos secretos, obtiene un libro con las palabras de activación del Soldado del Invierno, una serie de frases que, al ser pronunciadas en orden, despiertan el control mental en Bucky Barnes. Con paciencia y determinación, Zemo da el siguiente paso en su meticuloso plan, uno que pronto pondrá a los Vengadores en una guerra interna. Días después de la visita del secretario de Estado en Viena, líderes mundiales se reúnen para la firma oficial de los acuerdos de Sokovia. Entre los asistentes está T'Chaka, rey de Wakanda, quien respalda el tratado tras la devastación en Lagos. A su lado, su hijo T'Challa lo acompaña en la histórica ocasión. Pero en medio del evento, una explosión sacude el edificio, causando caos y muerte. Entre las víctimas se encuentra el propio rey T'Chaka, dejando a T'Challa destrozado. Las cámaras de seguridad captan al supuesto responsable, Bucky Barnes, el Soldado del Invierno. La noticia se propaga rápidamente y las autoridades emiten una orden de captura internacional. Steve, convencido de que algo no encaja, decide actuar antes que el gobierno lo encuentre. Mientras tanto, T'Challa jura venganza, dispuesto a cazar a Bucky él mismo. La cacería ha comenzado. Tras ser acusado del atentado, Bucky Barnes se esconde en un apartamento en Bucarest, tratando de mantenerse fuera del radar. Sin embargo, Steve Rogers lo encuentra antes que las autoridades. Steve intenta convencerlo de que confíe en él, pero Bucky sigue confundido y a la defensiva, sin entender completamente lo que ocurre ni por qué lo están persiguiendo. Antes de que puedan planear su escape, las fuerzas especiales irrumpen en el edificio con la orden de capturarlo a cualquier costo. Bucky reacciona instintivamente y se enfrenta a los agentes en una feroz pelea cuerpo a cuerpo, mientras Steve intenta ayudarlo sin lastimar a los soldados. En medio del caos, Black Widow aparece para neutralizarlo, pero la situación se complica
aún más cuando Black Panther entra en escena con una furia incontrolable y la determinación de vengar la muerte de su padre. La persecución se traslada a las calles de Bucarest, con Bucky saltando entre edificios y Steve siguiéndolo de cerca. Black Panther los persigue con agilidad sobrehumana, atacando a Bucky con sus garras mientras Sam Wilson se une desde el aire para tratar de detener la pelea. El caos aumenta cuando los tres se ven obligados a esquivar el tráfico. Finalmente, los héroes son rodeados y arrestados por las fuerzas especiales, siendo trasladados a una instalación de máxima seguridad bajo la supervisión del gobierno. En la instalación de máxima seguridad, Bucky es encerrado y evaluado por un supuesto psiquiatra enviado por la ONU. Sin que nadie lo sospeche, este hombre es en realidad Helmut Zemo, quien ha logrado infiltrarse con un plan en marcha. Usando un viejo cuaderno con las palabras de activación, Zemo reactiva al soldado del invierno, desatando su programación asesina. Bucky se vuelve incontrolable y escapa de su celda, luchando contra Steve, Sam, Black Widow y Black Panther. En el caos, Zemo desaparece sin dejar rastro, logrando su objetivo de sembrar el conflicto. Finalmente, Steve logra someter a Bucky y huye con él antes de que las autoridades lo recapturen. Steve y Sam llevan a Bucky a un escondite seguro. En la tranquilidad del lugar, Bucky finalmente comienza a recuperar la razón. Steve le habla con calma, asegurándole que está a salvo, y por primera vez en mucho tiempo, Bucky parece confiar en sus palabras. Con la mente más clara, Bucky les revela lo que recuerda. Zemo lo obligó a hablar sobre una antigua misión en 1991, cuando, bajo el control de Hydra, interceptó un cargamento altamente secreto. No era solo una simple operación, sino algo mucho más importante. Steve y Sam intercambian miradas, comprendiendo que Zemo no solo está interesado en Bucky, sino en lo que ocurrió aquella noche. A medida que reconstruyen las piezas, Steve se da cuenta de que la captura de Bucky era solo un primer paso en un plan más grande. Si Zemo está detrás de esa información, significa que busca algo mucho más peligroso. Con estos hombres podría lograrlo. Hablan 30 lenguas, se esconden a plena luz. Infiltran, asesinan, desestabilizan, derrocarían a toda una nación en una noche y jamás lo sospecharías. Saben que el tiempo corre en su contra y que, con los acuerdos de Sokovia en efecto, moverse sin ser detectados será difícil. Necesitan aliados. Steve sabe que enfrentarse al gobierno y a Tony sin apoyo es un riesgo enorme. Con esa idea en mente, comienzan a contactar a quienes podrían estar dispuestos a ayudarlos, preparando el terreno para la inevitable confrontación que se avecina. Mientras Iron Man, respaldado por Black Widow, War Machine, Black Panther y Vision, trabaja para capturar al Capitán América y Bucky, el conflicto entre los Vengadores se intensifica. Tony, aunque firme en su postura sobre los acuerdos de Sokovia, lucha con la idea de enfrentarse a antiguos aliados. Aún así, sabe que si no los detiene, las consecuencias podrían ser aún peores. Black Widow mantiene una actitud neutral, intentando mediar cuando puede, pero War Machine y Black Panther están completamente comprometidos en la misión. Para T'Challa, esto no es solo política, es algo personal. Sigue convencido de que Bucky asesinó a su padre y hará lo que sea necesario para capturarlo. Vision, por otro lado, ve la lógica en los acuerdos y, aunque no actúa con ira, cree firmemente en la importancia de la supervisión. Mientras tanto, Steve sabe que la única forma de detener a Zemo es moverse rápidamente, pero no puede hacerlo solo. Con Sam a su lado, comienza a reunir aliados. Wanda Maximoff, ahora oculta bajo la protección de Clint Barton, se une a la causa al comprender que su libertad está en juego. Hawkeye, retirado de la lucha, regresa a la acción sin dudarlo cuando Steve lo llama. Sabe que esto pondrá en peligro su vida tranquila, pero no puede quedarse al margen. Por su parte, Falcon contacta a Scott Lang, alias Ant-Man, quien no tarda en aceptar la oferta de unirse al equipo. Impresionado por la presencia del Capitán América, Scott se muestra entusiasta y listo para la acción, aunque todavía no comprende del todo la magnitud del conflicto en el que está a punto de involucrarse. Ambos bandos se preparan para el enfrentamiento inevitable, convencidos de que están haciendo lo correcto. La tensión aumenta y las líneas quedan trazadas. Amigos se convertirán en oponentes y, sin importar el resultado, nada volverá a ser igual. Los dos bandos de los Vengadores se enfrentan en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Iron Man lidera el equipo encargado de detener a Steve Rogers y sus aliados, mientras que el Capitán América lucha por abrirse paso y evitar que Zemo desate un peligro mayor. Desde el primer momento, la tensión
tensión es palpable. Black Panther se lanza directamente contra Bucky, decidido a vengar a su padre. Falcon y War Machine cruzan los cielos en una persecución aérea, mientras que Black Widow y Hawkeye, viejos amigos, intercambian golpes con cierta reticencia, aunque sin contenerse del todo. Visión, con su poder descomunal, trata de controlar la situación, mientras que Wanda responde con su magia, contrarrestando sus ataques con telequinesis. Spider-Man, reclutado a último momento por Tony Stark, llega con energía y humor, emocionado por enfrentarse a los héroes más grandes del mundo. A medida que la batalla avanza, las estrategias cambian y las habilidades de cada héroe brillan en el caos. Ant-Man sorprende a todos al activar su tecnología de agrandamiento, convirtiéndose en Giant-Man y deteniendo momentáneamente a los oponentes con su enorme tamaño. Spider-Man demuestra su agilidad y fuerza al enfrentarse a Falcon y Bucky, desarmándolos con su telaraña y comentarios ingeniosos. Mientras tanto, el Capitán América y Bucky avanzan con dificultad hacia un King Shed para escapar, sabiendo que cada segundo cuenta. Aunque el conflicto parece equilibrado, la lucha no es solo física, sino emocional. Antiguos compañeros ahora pelean con convicción, pero también con dudas sobre si están en el bando correcto. La batalla es espectacular, pero al final el tiempo apremia y Steve sabe que debe tomar una decisión drástica para cumplir su misión. La batalla deja consecuencias graves para ambos bandos. En un momento crítico, Vision intenta derribar a Falcon, pero su disparo, afectado por la distracción de Wanda, impacta accidentalmente a War Machine. Rhodey cae desde gran altura y aunque Iron Man logra amortiguar el impacto, sufre heridas serias que lo dejan incapacitado. La tensión en el equipo de Tony se intensifica, pues la lucha ha pasado de ser un simple conflicto ideológico a tener víctimas reales. Mientras tanto, Steve y Bucky logran abrirse paso, pero son interceptados por Black Widow. Para sorpresa de todos, Natasha los deja escapar, dándole a Steve el tiempo necesario para llegar al King Head. No me lo agradezcas, le dice antes de permitir su huida. Con su equipo debilitado y su plan funcionando solo a medias, Tony observa con frustración cómo sus antiguos amigos se alejan. Steve y Bucky parten rumbo a Siberia, donde Zemo ya ha llegado primero. Sin que ellos lo sepan, la verdadera amenaza no son los soldados invernales, sino algo aún más devastador: la verdad oculta tras la muerte de los padres de Tony Stark. Steve y Bucky llegan a la base secreta en Siberia, avanzando con cautela entre las instalaciones abandonadas. Esperan encontrar a Zemo intentando liberar a los otros supersoldados, pero al llegar a la cámara criogénica, descubren algo impactante. Todos han sido asesinados. Los cuerpos inertes de los soldados invernales flotan en sus cápsulas destruidas, eliminados por el propio Zemo. Steve comprende que han estado siguiendo una pista falsa y que el verdadero plan del villano es aún más retorcido. Antes de que puedan reaccionar, Zemo los confronta, revelando que su verdadera intención no era despertar un ejército, sino sembrar la destrucción entre los Vengadores. Iron Man, después de hablar con Black Widow y comprender que hay más en juego de lo que pensaba, sigue a Steve y Bucky hasta Siberia. Al llegar, se enfrenta a ellos, pero al ver la gravedad de la situación, accede a una tregua temporal para detener a Zemo. Sin embargo, el villano tenía un último golpe preparado. Con una expresión fría, activa una grabación de 1991 en la que se ve al soldado del invierno atacando un automóvil en la carretera. Tony observa, paralizado, cuando reconoce a sus padres en el vehículo y presencia como Bucky, sin piedad, los asesina bajo el control de Hydra. Tony, cegado por el dolor y la furia, ataca a Bucky con toda su fuerza, decidido a vengar la muerte de sus padres. Bucky intenta defenderse, pero la ira de Iron Man es implacable. Steve interviene, tratando de calmar a Tony, pero este lo acusa de haberle ocultado la verdad. La pelea entre los tres se desata con una intensidad brutal, llena de rabia y desesperación. Iron Man usa todo su poder contra Bucky, logrando destruir su brazo metálico. Con Bucky fuera de combate, Tony se dispone a darle el golpe final, pero Steve lo detiene, enfrentándolo directamente. Contraataque listo. Hay que destruirlo. Es mi amigo. Yo también lo era. Haría esto todo el día. El
Capitán América logra imponerse y desactiva el reactor del traje de Tony, dejándolo inmovilizado. Sin embargo, se niega a acabar con él. Antes de marcharse con Bucky, Steve deja caer su escudo, un símbolo de su pasado con Tony, quien queda atrás herido y destrozado emocionalmente. Zemo, con su misión cumplida y los Vengadores fracturados, se sienta solo, escuchando una grabación de su esposa e hijo, el último recuerdo de la familia que perdió en Sokovia. Su dolor y odio lo llevaron a este momento, pero ahora, sin más propósito, intenta quitarse la vida. Black Panther, que lo ha estado observando en silencio, interviene y le impide suicidarse. Al comprender que la venganza solo trae más destrucción, decide no matarlo, sino entregarlo a las autoridades. Mientras Zemo es arrestado, Chaya reflexiona sobre los errores del pasado y el camino que debe seguir. Steve, fiel a sus principios, irrumpe en la prisión del Raft y libera a sus compañeros, quienes habían sido capturados tras el enfrentamiento en el aeropuerto. Ahora, convertidos en fugitivos, deben operar desde las sombras, pero su lucha aún no ha terminado. Mientras tanto, Tony, afectado por lo ocurrido, ayuda a War Machine en su recuperación, proporcionándole tecnología avanzada para que vuelva a caminar. A su vez, Black Panther, habiendo aprendido de su propia sed de venganza, ofrece a Bucky refugio en Wakanda, donde podrá ser tratado para eliminar el control mental de Hydra. Con los Vengadores divididos, el futuro del equipo queda incierto. El mundo ha cambiado y los Vengadores están fracturados. Steve, consciente de la distancia irreparable entre ellos, envía una carta a Tony junto con un teléfono, asegurándole que, sin importar lo que pasó, si alguna vez lo necesita, él estará ahí para ayudarlo. Tony, aunque aún herido por la traición y la verdad sobre sus padres, guarda el mensaje, reflexionando sobre lo sucedido. La guerra entre ellos ha terminado, pero la confianza rota y las heridas emocionales permanecen. Mientras cada héroe sigue su propio camino, el futuro de los Vengadores queda en incertidumbre, con una división que parece definitiva.